Buenas tardes. Dentro de unos días, 24 de marzo, estará cumpliendo el ICAI 65 años de fundado, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico, al cual le debemos muchísimo, porque cuantos de mi generación, de generaciones anteriores, después, por supuesto, de la fundación del ICAI, de generaciones posteriores a la mía, no asistimos año por año a los cines. Hoy, los avances y los adelantos tecnológicos y de la informática hacen que las personas tengan el cine en su casa, en su teléfono, y también problemas tecnológicos dentro de las propias instalaciones de cine hace que vayamos menos al cine. Pero cuando hay un festival de cine, como por ejemplo el Festival de Cine Latinoamericano que se hace en La Habana en diciembre todos los años, es muchísima la afluencia de personas que hay. El Estado cubano, el nuevo gobierno revolucionario cubano, se dio a la tarea de que aflorara un grupo de medidas económicas, políticas, sociales, de todo tipo, para que se viera el cambio, la transformación de lo anterior al triunfo de la revolución. Y uno de los cambios, inobjetablemente, tenía que ver por la cultura, por el entretenimiento, por el ocio, porque las personas tuvieran dónde divertirse, a dónde acudir, a dónde pasarla bien con la familia. Y fue por eso que se crea un grupo de instituciones culturales. La primera fue el ICAI, le sucedió días después, 31 de marzo, la Imprenta Nacional de Cuba, con Alejo Carpentier al frente, para producir libros de literatura universal y que la gente leyera, porque además muchos no sabían leer y escribir, pero venía una campaña de alfabetización que se proyectó Fidel desde la historia Maxi Verá. Se inaugura el Teatro Nacional de Cuba con Isabel Monar al frente. Ahora le dedicaron la Feria del Libro, se le está dedicando la edición 32 de la Feria del Libro. Se crea el conjunto de espectáculos, se reabre la Biblioteca Nacional en una nueva sede. Es decir, que aparece un grupo importante de instituciones culturales. Pero ¿por qué primero el ICAI? Porque era necesario ir dejando memoria fílmica de todo lo que estaba sucediendo en materia de transformaciones en el país. Además, que como la televisión y la radio y el teatro eran medios que tenían a un grupo de profesionales no institucionalizados que estaban trabajando en favor del cine desde antes de la revolución, agrupados la mayoría como Alfredo Guevara, Santiago Álvarez, Tomás Gutiérrez Alea, Julio García Espinosa, en la sociedad cultural nuestro tiempo. El ICAI alcanzó una fuerza tremenda. Es necesario decir que la conducción de Alfredo Guevara fue esencial en ese sentido. Intermitentemente dirigió el ICAI durante muchos años, se hizo cargo del Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, de lo que hablaré casi al final del programa. Pero creo que si bien hubo una política gubernamental, si bien hubo instituciones que prestaron su ayuda para que se desarrollara el ICAI, si bien hubo líderes como Fidel, que puso de todo en su interés porque saliera el ICAI afuera, como decimos los cubanos, fue fundamental el papel de Alfredo Guevara, que también fue un gran revolucionario. Bueno, y si de esa memoria fílmica vamos a hablar, y de películas vamos a hablar, tengo que reconocer que yo no tengo en mis manos una encuesta que se haya hecho de cuáles son las mejores películas cubanas que se han hecho después de la creación del ICAI, porque debo decir que también yo hablé de estas personas que yo nombré, la mayoría fueron directores cuando se creó el ICAI, directores de filmes. Hubo otros que fueron artistas que se incorporaron igual, por ejemplo, Marta Jiménez Oropesa y Alfredo Perojo, que fueron los dos protagonistas principales, masculino y femenino, de la película La Vida Comienza Ahora, que la dirigió Antonio Vázquez Gallo, que era director de televisión y fue el único filme que dirigió, que es algo curioso. Fueron protagonistas de esa película, pero ya eran artistas de cine desde hacía mucho tiempo, al igual que Alejandro Lugo, Rita Montaner, Enrique Redondo, Enrique Santiesteban. O sea, hay un grupo de figuras que se incorporan no como directores, sino como actores ya desde la fundación del ICAI. Y si nos vamos a poner a hablar de las mejores películas cubanas, imagínense ustedes, yo tendría que apelar a mi gusto muy personal, en el que incluiría, por supuesto, algunas películas históricas. Pero Fresa y Chocolate no puede escapar Fresa y Chocolate, una de las primeras películas cubanas que estuvo nominada al Oscar en película de habla no inglesa, por la manera además en que trató el tema del homosexualismo en el año 93, pleno periodo especial
donde no había código de la familia, ni mucho menos. Una película de Tomás Gutiérrez Aley, de Juan Carlos Tavío, una película que le dio la vuelta al mundo y todavía sigue triunfando. Yo tendría que hablar de películas como La primera carga en machete, de Manuel Octavio Gómez, una película del año 68 que trata de una manera muy inteligente, utilizando recursos de la ficción y del documental, lo que fue La primera carga en machete, pero adornada con toda una serie de acontecimientos que se nuclearon alrededor de aquel acontecimiento que dirigió Máximo Gómez el 26 de octubre de 1868. La primera vez que se utilizó el machete como arma de combate en una carga al machete, que no es la primera vez que se utilizó un machete para defenderse. Hay una diferencia. Yo tendría que hablar de películas como El brigadista, de Octavio Cortázar, una película genial que describe con Patricio Gus como protagonista, con su padre Salvador Gus también como uno de los protagonistas, cómo fue la campaña de alfabetización, cómo fue la vida de un joven casi adolescente todavía, en medio de un clima áspero, un clima político muy difícil, en un medio social muy difícil, donde ni siquiera los beneficiados entendían que iban a ser beneficiados. Yo tendría que hablar de películas, por ejemplo, como Clandestino, que junto a Ciudad en Rojo son dos de las películas tal vez demasiado repetidas en la televisión, pero creo que nunca será suficiente para que todo el que quiera pueda verla. Pero bueno, los que más accedemos a las películas cubanas muchas veces pensamos que es demasiado, pero es necesario. Creo que es un acercamiento a la historia de una manera descarnada, diferente, necesaria. No me puede faltar en este caso el filme de animado, sobre todo con Juan Padrón. Pudiéramos hablar de Vampiros en La Habana, que marcó una pauta por la manera de tratar un tema como ese, casi fantástico, pero sobre todo Elpidio Valdés, que aparece primero como un samurái en la década del 70, después en el año 74, la primera película así, Elpidio Valdés, después Elpidio Valdés contra Dólar y Cañón, una serie de animados que han salido, que son los de mi preferencia. No puedo perder de vista películas como Lucía, que en 3 tiempos o en 3 momentos describe el papel de la mujer cubana, esos papeles que hicieron ahí Adela Legrá, que hizo Raquel Revuelta, son papeles indiscutiblemente extraordinarios dentro del cine cubano, junto con Eslinda Núñez. No puedo perder de vista una película como Baraguá, de José Masic, hijo de Salvador Masic, nacido aquí en Artemisa, en Puente Alagüira, en 1891. Bueno, José Masic hizo, además del diario de José Martí, páginas del diario de José Martí, hizo en el año 85 la película Baraguá, una película estelar que tuvo como actor protagónico a Mario Balmaceda. Y por supuesto, no me puede faltar el noticiero ICAI latinoamericano, que con Santiago Álvarez al frente, que es uno de los que vino, uno de los directores que viene de la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo, ante la fundación del ICAI, que sin duda también marca una pauta en el cine, una manera de decir, todo el que iba al cine quería ver los primeros 10 minutos antes de la película, con un noticiero ICAI, que lo hizo en los 4 puntos cardinales del planeta. Son algunos, estoy seguro que usted comparte puntos de vista, otros difiere, pero no puedo hacer una selección y tampoco la tengo en mis manos. Además, creo que nunca va a ser exacta. Les cuento entonces de la Escuela de Cine de San Antonio y del Festival de Cine Latinoamericano de La Habana. El Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, que ya tiene más de 40 ediciones. ¿Por qué surge y por qué en Cuba? Bueno, ya se estaba haciendo en América Latina, no solo en Cuba, en la década del 70, un cine diferente. Ya el cine latinoamericano, incluyendo el de Cuba, se estaba haciendo no solo de una manera diferente, sino que se estaba haciendo de una manera audaz, de una manera agresiva, digámoslo así. Era un periodo de tiranías en América Latina, un periodo de golpes de Estado, de Operación Cóndor. Era un cine que ya estaba reflejando la verdadera realidad que estaba viviendo el pueblo latinoamericano. En varios países había dictaduras feroces, sobre todo en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, y era necesario que se reflejara de una manera diferente en el cine. Pero además ya habían llegado a América Latina los ecos del cine que se estaba haciendo en Europa. Había muchos cineastas latinoamericanos que estaban trabajando en Europa,
y era necesario que se conocieran los principales festivales en los cuales muchas veces se excluía el cine latinoamericano. Y es por eso que hay un consenso bajo la conducción, bajo la guía de Alfredo Guevara, de comenzar a hacer nuestro festival de cine de La Habana, el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana. Es de La Habana porque se hace aquí, pero es latinoamericano y ya tiene más de 40 ediciones. Un cine donde han triunfado películas tales como la de Elpidio Valdés con un coral. Apareció también aquel coral maravilloso para Isabel Santos, para la película Clandestino. Importante, siempre decía Enrique Pineda Barnés, que aclamó el cine completo, el teatro donde estaban, creo que era el teatro en el Cine Yara. También es memorable el coral que no obtuvo la Bella de la Alhambra con Beatriz Valdés como actriz principal. Ese filme tremendo de Enrique Pineda Barnés, basado en una obra de Miguel Barnés. El público del teatro del Cine Yara se cayó abajo reclamando un coral para aquella película que verdaderamente fue, digámoslo así, llamativo, admirable la manera en que tuvo acogida en el público cubano e internacional. Y decía Enrique Pineda Barnés, de manera muy misteriosa, nunca supe cómo fue. Llegué a mi casa y había un coral en la puerta de mi casa, un coral del Festival de Cine. Nadie sabe de dónde lo sacaron, quién lo puso. Sí se sabe por qué, porque lo merecía, y como no se lo dieron allí, alguien decidió en un acto de rebeldía artística, digámoslo así, de gusto por el cine, poner ese coral. Y nada, que el cine cubano viene a alcanzar su mayor punto de madurez con la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, que merece un programa aparte. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Y usted recuerde, si quiere comentar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.